Muy buenos días, damos inicio a un nuevo video tutorial de Java Enterprise Edition. Muy bien, en un video tutorial anterior nos hemos quedado en la configuración de nuestro proyecto Maven. Bueno, continuamos donde nos quedamos anteriormente. Voy a cambiar a mi STC. Ok, nos hemos quedado aquí en donde inicialmente o finalmente o en la última parte hemos cambiado aquí en nuestro bins, hemos cambiado a all y luego íbamos a configurar nuestro persistent. Adicionalmente aquí nos salió una advertencia de que un warning, perdón, donde no estaba especificado la base de datos, era un problema JPA. Muy bien. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es configurar nuestra base de datos en el Wi-Fi. Lo que vamos a hacer es crear un data source en el Wi-Fi de tal manera que la conexión a la base de datos no se configure en el proyecto, sino se configure en el servidor. De tal manera que cualquier proyecto pueda acceder a este data source. ¿Ya? Muy bien, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es pues configurar nuestro Wi-Fi, ¿no? Entonces voy a un poco expandir aquí. Ahí está, ya me apareció el menú. Donde lo primero que tengo que hacer es configurar el Wi-Fi. Bueno, el Wi-Fi lo primero que tienen que hacer ustedes es bajarse del servidor de Wi-Fi la versión que en este caso sea soportada por este STC. ¿Cómo averiguamos eso? Fíjense, nos vamos a Windows, nos vamos a Preference, dentro de Preference, ahí al costado izquierdo voy a digitar Server y escojo la opción Runtime Environment. Ahí me va a aparecer los Server Runtime Environment para poder agregar, ¿no? Nosotros colocamos Add aquí. Nos está indicando que este STC soporta las versiones a nivel de GBOS, Wi-Fi hasta la versión 16. Entonces, una vez que nos fijemos en esta versión, lo que tenemos que hacer es ir a un navegador y bajarse la versión 16 del Wi-Fi o cualquiera de las versiones anteriores, no habría ningún problema. Entonces cargo mi navegador y voy a colocar, por ejemplo, aquí Wi-Fi, ahí tengo y ahí está el download Wi-Fi. Hago clic en downloads y lo que va a hacer es irse a la página de downloads y ahí ustedes van a poder ver las distintas versiones de Wi-Fi. Tienen la 16, la 16 final, la 16, la 15, la 14, la 13 y bueno, así sucesivamente hasta las versiones iniciales. En este caso el Wi-Fi simplemente, o mejor dicho, el Wi-Fi lo que hay que hacer es bajarse el archivo zip. No es un instalable, simplemente se baja en el archivo y hay que descomprimirlo en una carpeta, así de simple. Ya entonces en este caso nos bajamos la versión 16, que es la versión que soporta actualmente ese STC. Depende de la versión de STC, hay versiones que solo soportan hasta la 14, hay versiones, por ejemplo la 3.9 que soporta solo hasta el Wi-Fi 12, entonces primero fijarnos qué versión soporta. Muy bien, ya tengo aquí la versión 16, ya hacen clic y les va a decir para bajar y lo guardan. Muy bien, y luego lo descomprimen en una carpeta. De ahí regresamos a nuestro STC. Cuando estemos en nuestro Spring Tool Suite, seleccionamos ese Wi-Fi 16, marcamos aquí, siempre que tiene que estar marcado esta parte, para que confirmamos al servidor y de inmediato se cree una instancia para iniciar el servidor. Next, en este caso, hace toda la configuración previa y aparecen valores por defecto. Y lo que hay que hacer es especificar el home directory, ¿no? el directorio home. En este caso hacemos browse y en mi caso yo descomprimí el proyecto en la unidad de archivos de programa y ahí tiene Wi-Fi 16. Simplemente, o lo que se tiene que hacer es seleccionar la carpeta,
seleccionamos la carpeta que hemos inicialmente, bajamos el archivo zip, lo descomprimimos, se crea carpeta y simplemente seleccionamos esa carpeta y hacemos next y lo dejamos todo por defecto y hacemos finish. Y luego de haber fijarnos que ya se agregó, lo que hay que hacer es apply and close, y en este momento ya se agregó. Y para ver dónde se agregó, lo que hacemos es clic aquí en Windows, Show Windows, y nos vamos en Others. Acá digitamos ahí Server, fíjense en la carpeta Server, hay una pestañita Servers, Open, y se va a agregar acá automáticamente la pestaña, o si ya lo tuvieron, si ya lo tenían, podían acceder a esta carpeta, y ahí está el Wi-Fi parado. Entonces lo que hay que hacer ahorita es iniciar ese servidor. Aquí al costado derecho tienen dos botones. Yo recomiendo siempre cargar en modo debug para que si hay un error aparezcan ahí en la consola y puedas en esencia hacer la depuración de código. Bien, hacemos Start Wi-Fi y lo que hago es cargar espero que el Wi-Fi cargue, voy a maximizarlo. Ahí está. Esperamos a que cargue el Wi-Fi. Puede ser que en este momento ya inclusive el proyecto que tuvimos ahí ya se cargue. Esperamos un momento. Y ahí me salió algunos errores. Eso es normal. Debido que todavía no hemos configurado, pero ya tenemos creado un proyecto. ¿Ya? Entonces no se preocupen si sale por ahí errores. Ahorita los corregimos o vamos a ver dónde está el error. No se preocupen. Si es la primera vez que ejecutan, no debe salirles ningún error. ¿Ya? Muy bien. Entonces en este caso, ¿dónde vamos a ejecutar? Vamos a ejecutar esta dirección que está aquí. Siempre en la parte final tenemos que fijarnos. En este caso hay unos errores. Bueno, es porque yo ya tengo varios proyectos cargados y lo que tengo que hacer es básicamente, o lo que tengo que hacer, repito, es quitarlos, ¿ya? Entonces voy a pausar un rato el video, voy a quitar todos mis proyectos que tengo ahí de manera que estén en cero, ¿ya? Voy a regresarlo ahí y voy a pausar mi servidor. Perfecto. Ya, y se paró. Bien, he borrado todo mi servidor, lo he vuelto a descomprimir en la misma carpeta. Y ahora voy a iniciarlo. Vamos a ver que ya debe haber desaparecido todos los errores. Y ahí está, vemos que está empezando a cargar. Ya está, fíjense, ya cargó. He borrado mi carpeta anterior, lo que tenía descomprimido. He descomprimido de nuevo la carpeta que tenía, el archivo zipeado, y fíjense, limpio y no hay ningún error. Bien. Listo. Una vez que ya he descomprimido, ejecutado mi servidor, entonces fíjense, aquí tengo mi dirección. Esta dirección es la que yo debo de ejecutar un navegador y poner esta dirección que está aquí. Yo lo voy a copiar y voy a cargar un navegador. Aquí ya cargué mi navegador y voy a copiar ahí esa dirección que tengo ahí. Fíjense, coloco y me está saliendo un error que me dice, bueno, está corriendo. Me dice aquí que todavía no está agregado ningún usuario. ¿Cuál es el error que me está saliendo? Pues me está indicando que como he bajado el archivo, lo he descomprimido, entonces no está configurado nada. O sea, el Wi-Fi simplemente es la versión que acabo de bajar de internet. Entonces lo que me dice aquí es que para agregar un nuevo usuario tienes que ejecutar el add user bat que se encuentra en la carpeta de instalación del Wi-Fi. Entonces lo que vamos a hacer es cargar nuestro explorador y irnos a la carpeta de Wi-Fi y ejecutar este adduser.bat. Ya, aquí cargué el navegador, el explorador de Windows y estoy en la carpeta Wi-Fi que acabo de descomprimir. Me voy a la carpeta bin y ahí vamos a poder observar el archivo adduser.bat. Está dentro de la carpeta Wi-Fi bin, dentro de bin ahí van a encontrar ustedes adduser.bat. Le hacemos doble clic, esperamos un momento a que cargue
y ahí nos da varias opciones. La opción que vamos a escoger en este caso es la de gestión de usuarios. Escogemos la opción A y nos pide que ingresemos el usuario que nosotros queremos administrar. En este caso vamos a colocarle el admin, que es el usuario por defecto de Wi-Fi, o el usuario administrador de Wi-Fi, ¿no? O administrador de Wi-Fi. Y aquí nos dice pues que el usuario ya existe, porque lo que nos pedía anteriormente era qué usuario queremos crear. En este caso el usuario ya existe. Entonces lo que queremos era escoger la opción A, que dice actualizar el usuario existente. Ya existe y lo que queremos es activarlo y poder ingresar. Entonces seleccionamos A, que sería Update the Existing User. Y nos pide que ingresemos el password de ese usuario. Fíjense, ahí están las restricciones. Lo primero que nos dice es que el password tiene que ser diferente que el nombre de usuario, que el password no debe ser root, ni admin, ni administrator. Y la tercera restricción que nos da, nos dice que mínimo debe contener 8 caracteres. Uno de ellos tiene que ser alfabético, uno tiene que ser un dígito, o sea, un número, y un carácter no alfabético, o sea, un símbolo. ¿Ya? Entonces ustedes pongan el password que mejor les parezca, pero siempre manteniendo esa restricción. 8 caracteres, mínimo un carácter del alfabeto, un dígito, o sea, un número, y un símbolo no alfabético. ¿Ya? ¿Ya? Pongo usuario, pongo nuevamente. Si me sale error, right, me salió perfecto. No me salió un error de si es incorrecto o está mal escrito, y acá presiono enter y finalmente me dice si deseo aplicar. Le pongo yes y me dice presione una tecla para continuar. Listo, ya está supuestamente configurado el password. Como verificamos, nos vamos aquí, regresamos a nuestro navegador y regresamos y colocamos nuevamente el 127.0.0.1, el puerto 9990. Vamos a enter y fíjense, ya entró porque previamente yo ya ingresé con ese usuario y contraseña. Y si es ustedes la primera vez que ingresan, les va a pedir su usuario y su contraseña. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer ahorita es cerrar mi conexión y volver a cargar. Bueno, pero al final les va a pedir usuario y contraseña. Bueno, en mi caso ya lo tenía previamente abierto. Solo abres una vez y posteriormente si entras ya no te pide el usuario y contraseña. ¿Ya? Muy bien. En este caso yo ya ingresé y lo primero que tengo que hacer es, en este caso como vamos a trabajar con MySQL, Java siempre tiene esa característica de que si tú en este caso quiero conectarme con MySQL desde Java, quiero conectarme a MySQL desde Java, que va a ser donde va a estar almacenado mi base de datos, o también puede ser Postgres, cualquiera de los dos funciona. Lo que tengo que hacer es agregar primero el jar, o sea, el driver de conexión con, en este caso, el driver de el punto jar para poderme conectar a la base de datos. Bien, es un archivito simple. Ahorita les voy a mostrar cuál es el archivo. Bien, el archivo que voy a utilizar voy a ponerlo acá, la URL es este, ¿no? El MySQL Connector Java. En este caso yo estoy utilizando la versión 8.0.13 debido a que mi base de datos MySQL es la versión 8. ¿Ya? Bien, ese es el jar de conexión. ¿Ya? Entonces este es mi URL, o ustedes tranquilamente pueden agarrar y venir por aquí, ir acá al Google, y igual fíjense me permite bajar, ¿no? Entonces yo directamente, si le hago clic, me dice guardar. En este caso es pequeñísimo, fíjense, eran 2 megas y ya lo ha bajado. ¿Ya? Entonces en mi caso, aquí en archivos de programa, yo ya bajé el archivo, ahí pueden verlo. Ahí está el MySQL Connector Java.8.03, pequeñísimo, 2 megas. Entonces lo que debo hacer ahora es irme aquí a la consola del Wi-Fi
y irme aquí en deployments, porque si yo quiero configurar un data source, lo primero que tengo que hacer es subirme el data source para poder subirme ese archivo jar, que es el conector, subirlo a Wi-Fi para que Wi-Fi lo pueda utilizar. O sea, porque la única forma de poderme conectar con una base de datos es mediante este conector. Y por eso tengo que subir a Wi-Fi para que Wi-Fi se conecte con la base de datos. Entonces me voy acá a Deployments. Acá hay un botón Start, dependiendo de la versión cambia el botón, pero al final sigue siendo lo mismo. Lo que hago aquí es Add, voy a subir ese archivo. Fíjense, acá me dice que especifique, seleccione el archivo. En este caso lo voy a escoger. Y ahí estaba, ¿no? Jars. Bueno, lo tenía en otra carpeta. Fíjense, lo tenía acá, pero también lo tuve aquí en la carpeta Jars. Ahí tengo los dos, en este caso del MySQL y del Postgres. Ambos puedo hacer la configuración, es bien sencillísimo. Muy bien, en este caso voy a hacer el MySQL, voy a subir ambos, ya voy a subir ambos, porque podemos conectarnos a Postgres como a MySQL, igual debe funcionar. Muy bien, selecciono el jar, abrir, fíjense, espero por ahí un momento, y aquí en la parte inferior está el next, hago next y me dice que el jar que voy a subir es este, el nombre también es este, y esta parte por favor tiene que estar activo, porque a veces está en off, o si es una versión anterior es un check y hay que marcarlo, ¿no? O sea, el check tiene que estar marcado. Finish, y está haciendo el deployment, fíjense, ya lo ha subido de forma satisfactoria. Bueno, decía que adicionalmente voy a subir lo de Postgres, porque también lo podemos hacer con Postgres, y ahí está. Voy a agarrar Postgres, lo voy a subir, next, me fijo que los nombres sean correctos y aquí que esté activo o enabled, y fíjense, ya lo subió de forma correcta. Entonces mi Wi-Fi ya tiene dos jars, en este caso el de MySQL y el de Postgres subidos, ¿ya? Muy bien, ya tengo los dos jars, de manera que mi Wi-Fi pueda conectarse con la base de datos. Muy bien, regreso al homepage y ahora lo que me toca es hacer la configuración, ya la configuración de estos data source. Ya me voy acá a configuración o me voy a data source. Entonces en data source debo buscar la opción subsystems, luego ahí de que dice data source and drivers, selecciono, ahí me aparece dos opciones, data source o JDBC, en este caso es un data source, y ahí me aparece que bueno, el example ya está configurado. En este caso voy a agregar lo que vendría a ser el data source que tengo aquí. Muy bien, ya aquí está mi data source aquí configurado. Muy bien, entonces antes de empezar a configurar debo tener primero instalado el MySQL servidor, y si voy a instalar, voy a utilizar Postgres, también debo tenerlo instalado y configurado. Ya no es que esto se configura, no, previamente hay que instalar el MySQL y configurar el servidor, configurar y luego instalar, perdón, y configurarlo, tanto si voy a trabajar con Postgres o voy a trabajar con MySQL o ambos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahorita es, yo ya tengo instalado el MySQL y el Postgres ambos, pero tiene que tener presente, para yo poder configurar el data source, ya primero tiene que estar creada la base de datos. Antes de configurar el Wi-Fi tengo que crear la base de datos, sin tablas todavía, o si ya tengo las tablas, pues las configuro. En este caso solo necesito la base de datos como mínimo para que el data source se pueda conectar a esa base de datos, porque generalmente las conexiones a una base de datos son con una base de datos específica, ¿ya? Muy bien, entonces voy a cargar, en este caso si es MySQL, voy a cargar el MySQL Workbench, y si es el Postgres, el pgadmin. ¿Ya? Muy bien, entonces primero carguemos el MySQL Workbench. Acabo de ejecutar mi MySQL Workbench. Ahí ya está configurado mi MySQL 8.0. Voy a colocar mi password. Ya depende de ustedes qué password le pusieron. Y luego aquí hay que tener cuidado con esto, con la versión 8.0 del MySQL hay un problema ahí con el time zone.
Entonces ahí están los dos comanditos que ustedes deben ejecutar siempre si es que están trabajando con el MySQL 8. Ya el set global time zone, ponerlo a -5 horas, control enter, ejecutarlo, y luego el MySQL, el establecer el session.timezone también en -5. Una vez establecidos los dos, ya está seteado porque hay cierto problema con ese valor. Entonces, lo siguiente que yo tengo que hacer es crearme mi base de datos. Voy a crear un nuevo esquema y ahí me pide el nombre. Voy a ponerle la anotación database Skype. Voy a utilizar dbSky o SkyDB. Bueno, es igual, simplemente es el nombre. Fíjense, hago apply. Va a ejecutarse para poder crear la base de datos y me dice que se ha creado de forma satisfactoria. Aquí hago un refresh y puedo ver que ahí está mi base de datos creada. Ya, solo necesito mi base de datos creada. ¿Y ahí por qué? Porque como voy a trabajar con JPA, automáticamente se van a crear las tablas. Muy bien, ya tengo ahí configurado mi base de datos. Entonces ahora me voy a ir voy a regresar al Wi-Fi para continuar con la configuración. Bien, he regresado al Wi-Fi y voy a escoger donde me quedé. Voy a escoger ahora MySQL. Voy a subir un poco esto para que se note el botón de abajo. Ahí está, ahora sí se nota aquí el botón Next. Escojo MySQL, le hago Next. Muy bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque lo que voy a hacer aquí es configurar el name, el nombre de, en este caso, del data source que me va a permitir conectar. Y este nombre de data source es el que voy a utilizar en mi proyecto de Java. Entonces aquí le voy a colocar así, ¿no? En este caso es Skype y lo voy a dejar así, ¿no? Sky, muy bien, Sky DS le voy a poner. Voy a agregar algo más, en este caso como es MySQL, voy a ponerle Sky MDS, ¿ya? Que es Skype del MySQL, ¿ya? Así le pondré Sky MyDS. ¿Por qué Sky My? Porque es la conexión con MySQL, porque puede ser que necesita configurar otro con Postgres, que va a ser Sky, y entonces le pondré Postgres. Muy bien, y este mismo nombre que estoy colocando aquí lo voy a replicar aquí, ahí, ¿ya? Y este es el nombre que me voy a guardar, ya. Esto voy a guardarlo, voy a hacer control C y lo voy a guardar en otro lado, porque este Java Sky MyDS lo voy a utilizar. Muy bien, voy a seleccionar control C. Muy bien, ya me lo guardé porque lo voy a necesitar posteriormente. Listo, hago next. Listo, y ahí me dice cuál es el driver de conexión. El nombre de driver de conexión es el que hace un momento acabo de agregar, el .jar. Hago clic por aquí y ahí me dice, ¿no? ¿Cuál es el jar? En este caso es el MySQL Connector. Ya, selecciono. Aquí me dice el módulo de driver de conexión que está por aquí. ¿Ya? Muy bien. Listo. Como es una nueva versión, también este driver de conexión, aquí en el drive class ha cambiado de nombre. Después de MySQL, hay que agregarle el CJ. ¿Ya? Aquí el CJ. Porque el com.mysql jdbc driver ya es una versión obsoleta, la versión 8. Entonces hay que utilizar el que dice CJ. Muy bien. Hago eso, hago next y luego me pide el driver de el URL de conexión. Ahí es donde yo coloco el nombre de la base de datos y aquí voy a colocar ese nombre que puse, db Skype, ¿ya? El que acabo de poner crear en la base de datos db Skype. Aquí en nombre de usuario yo uso root y aquí el password que ustedes han personalizado, ¿no? Listo. Y hago next y voy a verificar, hacer un test de conexión si es que está funcionando o por ahí puede hacer que me salga algún error también. Hago el test de conexión y en mi caso pues me sale text connection successful. Si por ahí le salga algún error, tengan cuidado que a veces es bueno reiniciar todo y volver a empezar, o por ahí puede ser el time zone que también les dije que ese era el cambio, ¿no? O se equivocaron por ahí en el usuario, se configuraron el nombre de la base de datos o se configuraron con el password, se equivocaron, perdón.
con el password. Entonces alguno de ellos puede estar mal porque todos los datos tienen que ser correctos. Hago next y hago un finish y me dice el servidor ha sido cambiado. De hacer un reload, si yo le voy a poner reload, ¿no? Que haga un reload para cargar la base de datos. Y voy a hacer un reload y fíjense, ha sido satisfactorio el reload de la base de datos. En este caso es con MySQL. Ok, ahora vamos a configurar el data source de Postgres. Seguimos. Primero hay que crear la base de datos. Vamos a cargar el pgadmin. Entonces aquí tenemos el pgadmin que vamos a utilizar para crear la base de datos. Ya, entonces vamos aquí Postgres, nos vamos al databases y creamos nuestra base de datos que le vamos a llamar SkypeDB, el mismo nombre que el que estaba en MySQL, ¿no? Save, grabamos, pero en su momento que se cree la base de datos. Y listo, ya se creó SkypeDB en la base de datos. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro Sky. Ahora regresamos a nuestro Wi-Fi y vamos a agregar el data source. A data source, en este caso escogemos Postgres. Le hacemos next. Y se acuerdan aquí que en el otro le pusimos Skype. El otro le pusimos SkyMy. Aquí le voy a poner Skype PG de Postgres DS, indicando que este es el Sky de Postgres. Fíjense que hay que crear un data source por cada base de datos y por cada base de datos, ¿no? Que voy a conectar. Entonces hago esto, control C y lo voy a copiar aquí. Muy bien. Ya tengo los dos, hago next y aquí me pide el driver, selecciono y es el driver o el jar que agregué anteriormente. El driver y el class lo dejo tal como está, pongo next y aquí es donde voy a poner la base de datos y se acuerdan que le puse db sky, el usuario, bueno, en este caso en mi caso es Postgres el usuario y el password, pues cada uno de ustedes le puso un password, ¿no? Y ponemos test de conexión y ok, toda la conexión satisfactoria. Next, finish. Entonces me pide un reload, yo le digo que reinicie y ok, todo satisfactorio. Entonces tengo los dos data source de conexión listos para poder realizar la conexión. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, me regreso a mi STS para ya hacer la siguiente parte. Cuando regrese a mi Sprint Suite, lo dejé ahí que estaba ejecutándose bueno, que es que como es la consola del Wi-Fi, aparece todas las acciones realizadas, ¿no? Y me dice que inclusive todo ha sido la conexión satisfactoria. Ahí está lo que agregué el Postgres, ahí está lo que agregué el conector del MySQL y demás cositas que fíjense ahí se probó la conexión y todo lo demás. Ya lees que al final todo, ok, acá hay solo un warning, pero creo que no va a afectar. Acá dice conexión propietaria data source, dice que acá pruebe con org.driver y la conexión URL que lo pruebe con esta. Que me salió un warning de que me da una recomendación, ¿no? Acá. Bueno, lo dejamos mientras todo ha sido satisfactorio. Perfecto. Entonces aquí ya configuré mi data source en mi Wi-Fi. Entonces ahora sí, puedo venir aquí al persistence XML para ver justamente este problema que me salía aquí, que no existe una base de datos de conexión.
Claro, porque generalmente la configuración de la base de datos es aquí en el persistent, pero en este caso como vamos a utilizar el Wi-Fi para hacer la conexión, un data source. Entonces, un ratito voy a subir esto para que tener más espacio. Ya está ahí. Y me voy a ir, tengo un archivo también de configuración básico y ahí vamos a modificarlo. Aquí tengo el archivo, voy a pegarlo y está, lo voy a maximizar. Fíjense, en este caso tengo, este es el archivito de configuración básico que tengo aquí. Está en persistent. Bueno, la cosa importante que se tiene aquí es que se utiliza el JTA Data Source, que implica que la conexión con la base de datos está en el Wi-Fi. Y justamente ahí te pide ese Java, ¿se acuerdan? El que les dije, el Java 2./ y era, si se acuerdan, si recordamos, era ¿no? Sky MyDS, que era del MySQL, y si quisiera conectarme con el Postgres, simplemente aquí haría el cambio de PG y ya está, me conecto con Postgres y con este caso MySQL. Para que los dos es igual, porque al final voy a trabajar con JPA y simplemente la base de datos la voy a utilizar. No voy a crear las tablas en la base de datos en este caso, pero si ya tienen la base de datos, no se preocupen. Muy bien. Y la parte que permite que uno pueda crear las clases, las entidades, y a partir de las entidades generar nuestra base de datos, es justamente esta propiedad que tenemos aquí, que es justamente el esquema de generación de base de datos del persistent. En este caso el valor está drop and create, que permite crear, borra y crea automáticamente a partir de las entidades las tablas. ¿Ya? Y si ustedes ya tienen su base de datos previamente configurada, simplemente hay que ponerle dónde. Entonces le están indicando que ya la base de datos está creada y simplemente hay que hacer uso. Pero en este caso, si no tiene nada, como ahorita hemos empezado, no hay nada en la base de datos, entonces todo lo voy a hacer en las entidades. Entonces lo dejan en drop and create, que permite borrar previamente si existe, y cuando carga, pues crea mis tablas a partir de las clases entity. ¿Ya? Entonces, fíjense, es el archivo que tengo de configuración del JPA, perdón, del persistent XML. Prácticamente la persistencia de datos. ¿Ya? Muy bien, entonces la parte importante es este archivo, Java Sky MyDS. Muy bien, listo, y ya tengo mi... me olvidaba acá. Aquí hay un espacito en blanco que falta. Entonces, a esta conexión, otra cosa es el data source, ya que se conecta, pero es el data source del Wi-Fi que se conecta con la base de datos. Entonces, aquí en el persistent yo tengo que configurar otro, ¿ya? Un nombre que me permita conectar, o sea, desde mi aplicación yo pueda llamar, en este caso al persistent, aquí lo voy a poner. Aquí. En este caso yo tengo que crear un persistent unit, ¿ya? Tengo que crear una unidad de persistencia, tengo que darle un nombre. En este caso, este es mi unidad de persistencia. En este caso es un data source que está configurado en Wi-Fi, entonces yo le voy a dar un nombre. Entonces voy a utilizar el mismo nombre, Sky PU, Sky de proyecto y PU del persistent unit. Entonces este es el nombre que yo voy a utilizar en mis clases para poder realizar la conexión a la base de datos. ¿Ya? Listo, ya está. Perfecto. Ya tengo eso. Lo grabo y lo voy a restaurar como está. Y por aquí voy a hacer voy a atreverme a hacer un maybe de project para ver si por ahí ya se quitan los warnings o pues se mantienen, ¿no? Vamos a ver. En este caso veamos qué ocurre. Está actualizando. Y ya está. Bueno, en este caso me sigue saliendo el warning porque me está pidiendo que configure sí o sí la base de datos en el persistent. Pero no hay problema. Igual funciona porque la conexión es con otro. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está el archivo de persistencia. Voy a fijar si realmente está por aquí.
Me voy por aquí, voy a ver a Project que realmente esté activo. Si está realmente activo, fíjense los archivos, y aquí está el SIT, también está la configuración. Muy bien, lo dejamos ahí. Listo, ahí queda. Muy bien. Muy bien, finalmente lo que vamos a hacer, antes que se alargue más el video, porque ya pasó más de media hora, le voy a hacer videos cortitos. Hasta aquí ya tengo grabado. Lo siguiente es crear los paquetes. Hasta aquí ya tengo configurado la parte, llamemos genérica. O sea, esto solo se configura una vez y después ya vienen las clases, y eso sí, las clases va a aumentar dependiendo de la aplicación, en este caso el proyecto. Hasta aquí es lo que todo proyecto debe tener configurado. ¿Ya? Hasta aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear los paquetes. Sabemos que estamos trabajando a nivel de patrones y tenemos que crear full paquetes para poder representar, para poder colocar nuestras clases ahí. Muy bien, lo primero que voy a hacer es aquí venir y crear aquí en source main Java. Voy a crear un paquete que se va a llamar p.edu.model.entity. ¿Ya? En este caso lo primero es crear un paquete para colocar mis entidades ahí. ¿Ya? Finish. Y ahí creé mi paquete entidades. Luego tengo que crear mi repository. Pongo p.edu. Es parte del modelo .repository. Muy bien, repository. Entonces, repito, el primer paquete es para crear mis clases entidad, el segundo es para crear mis clases repositorio que se van a encargar de conectarse con la base de datos haciendo uso de las entidades. Y luego tengo que crear mi otro paquete para la implementación de las interfaces. Pongo p.edu.model.repository.implement. ¿Ya? Entonces tengo que tener tres paquetes para lo que es el modo entidades, las repositorios que son las interfaces. Aquí hace rato creo que dije clases, aquí son interfaces y aquí son las clases que implementan estas interfaces. Este es mi grupo de paquetes del modelo. Ahora nos toca crear nuestros paquetes p.edu.servicio, ¿ya? Donde van a estar todas las clases servicio, o sea, donde va a estar la lógica de negocio. Son nuestras clases servicio. Bueno, disculpen, era interfaces, siempre me confundo. p.edu.service.implements. Ya está. Entonces, ahora estoy creando los paquetes del servicio, o sea, aparte de la parte de lógica de negocio, ya, porque generalmente cuando hacemos uso de este core, utilizamos esos servicios para poder acceder a la base de datos. Ya, entonces model y service. En service están las interfaces, interface, y aquí está service, la implementación de las interfaces que están aquí. ¿Ya? Adicionalmente, siempre en un proyecto existe un paquete de utils. ¿Ya? Entonces lo vamos a crear. Si es que colocamos ahí una clase, lo colocamos. Y es el utils, famosísimo utils, que son los utilitarios para convertir, cambiar, o sea, n cosas que no son ni servicio ni son modelo. Ya las clases utilitarios se llama. Muy bien, entonces estos son los paquetes que tenemos para clases, para interfaces, para implementación de interfaces. Aquí también interfaces y la implementación de interfaces. Entonces ya está listo nuestros paquetes a nivel del SkyCore para poder trabajar con nuestras bases de datos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya tenemos listo, entonces ya no voy a alargarlo más el video, si no se me va a quedar más de una hora. Fue la parte segunda, mejor dicho, la segunda parte a nivel de configuración.
específicamente del data source a nivel del Wi-Fi y la creación a nivel de paquetes. Ya, listo. Muy bien, muchas gracias y finalizamos aquí este video y nos vemos en un siguiente video tutorial.